día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado con el capítulo segundo del Credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Habíamos introducido la primera parte de la Buena Nueva, Dios ha enviado a su Hijo. Aquí tenemos un segundo apartado que tiene como título Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo, que es un versículo de Efesios 3:8, que ha sido puesto como título. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Es a partir del punto 425. Y dice así: la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Bueno, y aquí viene una cita de la primera carta de Juan, que luego leeremos. Bueno, por una parte puede parecer que la afirmación de este punto 425 es, como se suele decir, ¿no?, popularmente, es de perogrullo, es decir, que es algo obvio, sí, obvio, pero ojo, que es que no podemos dar lo esencial por sabido. Creo que uno de los grandes errores que podemos cometer hoy en la transmisión de la fe es suponer falsamente que el ABC lo conoce todo el mundo. No, no es verdad que lo conozca todo el mundo, el ABC del cristianismo. Hay mucha ignorancia. Y además, claro, a veces se juzga el cristianismo pensando que no me gusta y lo rechazo. Es que no lo conoces. Es que no conocemos bien. Es que quizás se nos han presentado o nosotros nos hemos hecho como unas caricaturas del cristianismo. Suponemos que ya conocemos de qué estamos hablando y nos equivocamos. O sea, no es verdad que se pueda dar por supuesto que ya conocemos el Evangelio, que ya conocemos a Jesucristo. No es verdad. E incluso quienes sí que lo han conocido en una verdadera experiencia, cada vez que se acercan a Él, descubren mil matices y mil matizaciones de eso que sí que habían tenido una experiencia de ello, pero que el Señor es tan maravilloso, es tan rico en su misterio, que siempre que nos acercamos a Él salimos enriquecidos. Bueno, pues por eso, nos dicho eso, ¿qué es la afirmación esencial? Esa que decía que puede parecer obvia, pero que vais a ver que es muy importante poner el acento en lo central. Cuando no se pone el acento de la presentación del cristianismo en el lugar correcto, se distorsiona la imagen del cristianismo. La frase primera es: la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Se trata sobre todo de anunciar a la persona de Jesucristo. O sea, la predicación de Jesucristo no es tanto la predicación de los valores del Evangelio, sino de la persona de Jesucristo. Y creo que ha existido un gran peligro en cambiar el acento, en decir, bueno, que el cristianismo son los valores del Evangelio, que no son los valores del Evangelio, que es la persona de Jesucristo. Con mucha frecuencia se ha hecho un reduccionismo, ¿no? Bueno, ¿qué es el cristianismo? Pues eso, los valores de solidaridad, los valores de ser trabajador por la paz, ser compasivo, ser perdonador. Claro, todas esas cosas obviamente están totalmente ligadas, ¿no?, al mensaje de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, pero sin darnos cuenta hemos desplazado
pues es lo que tiene que ser el centro del cristianismo. Y de decir que el centro es la persona de Jesucristo, fácilmente pasamos a decirlo, bueno, el centro, lo importante del cristianismo es los valores que transmite, los valores. Incluso, pues recuerdo haber visto una película, pues que la verdad es que no la recomiendo a nadie, ¿no? Aquella película de El cuerpo de Banderas, que alguno quizás haya visto, que plantea la crisis, pues de unos arqueólogos que supuestamente están investigando la posibilidad de que en unas excavaciones en Jerusalén pues se ha encontrado un sepulcro de 2000 años que podría ser el sepulcro de Jesucristo, ¿no? Y entonces resulta que plantea la cuestión de si esos huesos que están ahí son los de Jesucristo. Entonces Jesucristo no resucitó, ¿no? Entonces la noticia esencial de la religión cristiana, que es que Cristo ha muerto, ha entregado su vida por nosotros y el Padre le ha resucitado al tercer día, entonces se pone en cuestión pues la verdad central del cristianismo. Entonces esa película de El cuerpo de Banderas lo que plantea es, bueno, y entonces ahí hay un sacerdote que claro, entra en crisis, él es arqueólogo, entra en crisis y entonces, pues si esto es así, si nosotros hacemos este hallazgo, ¿no? Este hallazgo que pone patas arriba, ¿no?, toda nuestra fe cristiana, qué es lo que ocurre, ¿no? Y entonces la tesis de la película viene a ser, bueno, no importa que Jesucristo haya resucitado o no haya resucitado. Lo importante, aunque su cuerpo se encuentre ahí, ¿no?, pues en ese sepulcro, lo importante es que los valores del cristianismo, los valores, la fraternidad, la solidaridad, la sensibilidad hacia los pobres, etcétera, esos valores se han mantenido, ¿no? Y ese mito, entre comillas, ¿no?, de Jesucristo ha servido pues para mantener esos valores, ¿no? O sea, fijaros, ya sé que me he ido a un ejemplo extremo de esa película para intentar subrayar lo que dice aquí el Evangelio, pero es cierto. Es decir, hay muchas personas que reducen el cristianismo a unos valores, pero no tienen una relación personal con Jesucristo vivo, una amistad, porque aquí la clave está que Jesucristo vive, que resucitó y con él nos relacionamos. Luego no se puede reducir el cristianismo a un conjunto de valores. No, es una persona. El acento hay que ponerlo ahí. De ahí se derivan unos valores, por supuesto, porque sería contradictorio que alguien tenga una relación personal con Jesucristo vivo y no sea coherente en su vida y la amistad que tiene con Cristo no se traduzca en los valores de su vida. Pero, como dice aquí, que ante todo estamos anunciando a una persona, no una teoría, no una doctrina bonita. No, estamos anunciando la amistad, la relación personal, la filiación divina, etcétera. Bueno, fijaros qué manera, ¿no?, tan fuerte, tan potente tiene aquí el catecismo de presentar, ¿no?, el acento central del cristianismo. Para explicar esto, yo me atrevería a hacer una triple división, que no sé si en alguna ocasión también me la habéis oído, porque igual es posible que cuando hablamos del tema de la moral también utilizásemos este ejemplo. Fijaros cómo el Evangelio de San Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, camino, verdad y vida. Y son cada uno de estas tres, ¿no?, estos tres sustantivos marcan un matiz importante de la presentación del cristianismo. Camino, verdad y vida. La palabra camino especialmente se refiere al estilo de vida de los seguidores de Jesucristo. Pero sería un error presentar el cristianismo exclusivamente como camino, porque fijaros, dice: soy el camino y la verdad
y la vida. Si uno presenta el cristianismo solo como camino, solo como mandamientos, solo como la moral que tiene que vivir, ¿eh? El cristiano, pues haría un reduccionismo y en vez de presentar el cristianismo como la persona de Jesucristo, la fe en la persona de Jesucristo, acabaría reduciéndolo a un moralismo, a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer, lo que está prohibido, lo que está mandado. Y es un error frecuente presentar el cristianismo como un moralismo. Cuando dice yo soy el camino y la verdad, y la verdad, este segundo matiz, claro, nos recuerda que también el mensaje del cristianismo supone una doctrina, supone un credo, supone un catecismo que aprendemos. Pero, aunque eso es verdad, no, la esencia del cristianismo no es un doctrinario, o sea, no es un doctrinario, no es como si fuese un conjunto de preguntas y respuestas. A ver, el cristianismo es pues tener toda la teoría clara, ¿no? Los porqués de la existencia, los porqués de la vida. Ojo, que podemos reducir equivocadamente el cristianismo a una doctrina, a una doctrina sobre el más allá, a una doctrina sobre la Trinidad, a una doctrina sobre muchas cuestiones. Pero claro que el cristianismo supone una doctrina, pero el cristianismo no es una doctrina, es una persona, es Jesucristo. Y en tercer lugar, dice, soy el camino, la verdad y la vida. Y ese tercer aspecto, que también es importante, supone la experiencia mía personal, ¿no? La experiencia mía de mi relación con el cristianismo. Pero también existe el riesgo de poner el acento en esto de una manera desequilibrada, de manera que parece que lo importante de la religión es tu experiencia interior, el experiencialismo, es decir, que parece que uno recurre a la religión pues para tener una especie de técnica de relajación o para tener una búsqueda de que yo me siento bien conmigo mismo, me siento en paz, no me angustio. Oye, pero es que la religión, claro que también la vivencia del cristianismo nos da paz interior, pero no es un experiencialismo, no es un lugar para que uno se sienta que tiene como función primera, como fin primero el sentirte bien contigo mismo. No, repito, el cristianismo tiene como centro, como esencia, presentar una persona humana una persona divina, que es verdadero hombre y es verdadero Dios, y que tiene esa relación con nosotros, que es Jesucristo, relación de amistad. Bueno, pues como veis, aquí se hace un subrayado muy importante. Lo principal del cristianismo es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre por nosotros. Jesucristo, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, nacido de María Virgen, en el que Dios ha salido a nuestro encuentro. Eso es lo central del cristianismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.